Buenas tardes, qué alegría es ver lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor continuará haciendo a través de su iglesia, a través de su pueblo, en Santiago, en las naciones y en todo el mundo, porque el Señor es un Dios global. El día de hoy, mientras terminaba de reflexionar en la palabra que quiero compartir con ustedes, me remontaba a mis inicios en los caminos del Señor, a mis inicios en la fe. Y quisiera pedirte que hicieras el ejercicio conmigo y que te remontes también a aquellos días donde por primera vez sentiste la presencia de Dios. No sé dónde estabas, no sé dónde fue, no sé dónde el Señor te salió al encuentro, pero quizás sí te acuerdas de cómo te sentías aquellos días, cuando el Señor se presentó en tu vida, se presentó y te dijo, mira, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, te elegí, yo te mandé a la tierra y tienes un propósito y quiero hacer grandes cosas a través de ti. ¿Cuántos se acuerdan de días como esos? Sí, amén, no amén, amén, no amén. Yo recuerdo que yo tenía 15 años y estaba llegando y había venido un par de veces a esta congregación, que por cierto se veía muy diferente. Y me acuerdo que en una reunión de pronto sentí la presencia de Dios. Yo había estudiado en un colegio cristiano desde muy niño y sí, como que sabía que había un Dios y sí, obviamente, mucha gente cree en Dios, debe haber un Dios, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Sin embargo, cuando tenía 15 años, en este mismo auditorio, por primera vez sentí a Dios. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa, algo había cambiado en mí, el mundo todavía no se daba cuenta, nadie lo notaba, pero yo había visto, había conocido a Dios. Y yo llegué a mi casa y le dije, mamá, siéntate ahí, tengo que contarte algo extraordinario. Mi mamá me miraba y me decía, ¿qué? Es que Dios sí existe. Y mi mamá me decía, no, sí sé, pues, yo conozco a Dios. No, mamá, es que tú no me estás entendiendo. Dios, uno puede sentir a Dios, uno puede sentir su presencia. Y mi mamá me decía, sí, eso es así, tienes que seguir buscando de Dios, sigue conociéndolo. Y yo le decía, no, mi mamá no me entiende, nadie me entiende. Es que yo sentí a Dios. Ustedes no podrían sentir lo que yo estaba sintiendo en ese momento, pero sí puedes recordar lo que estabas sintiendo tú. Me acuerdo que pasaron algunas semanas y mi mundo había cambiado por completo, porque yo decía, bueno, Dios está en la iglesia, entonces yo quería estar todo el día acá en la iglesia, porque Dios estaba aquí. Y yo recuerdo que un día sentí su presencia en otro lugar. No recuerdo si fue en una plaza o en una micro. Y yo dije, no puede ser. Ya, esto es demasiado. Esto supera quién soy yo. Dios no solo está en la iglesia. Y yo después andaba caminando así. Dios, ¿estás aquí? Dios, ¿me oyes? Y de pronto, después de algunas semanas más, mucha búsqueda, mucha oración, me enamoré de la Biblia. De hecho, lo que les voy a contar solo lo voy a decir para ponerlos en contexto. Mi padre falleció cuando yo tenía 14, 15 años y él murió muy joven y no alcanzó a jubilarse. Entonces, todo su dinero que quedó en la AFP lo asignaron por una pensión y no sé qué. Y yo recibía una parte de dinero en una cuenta bancaria. Y yo sabía que sagradamente los días 20 pagaban ese dinero y era como mi mesada. Y yo los días 20 me había enamorado tanto de la palabra, de la presencia de Dios, que todos los días 20, sagradamente yo estaba parado afuera de Librería Peniel. Todos los 20. Y estaba ahí. Hasta que sabía que habían pagado por la hora, entraba y me compraba un libro. Después, era tan recurrente que después me dijeron, no, te vamos a hacer descuentos. Dígalo más alto para que escuchen estos pecadores, que yo compro muchos libros. Y después me compraba 2, 3 libros. Y solo era porque estaba enamorado de la presencia de Dios. Solo era porque yo había sentido a Dios y eso había cambiado mi panorama del mundo. Yo solo quería que todos supieran que Dios se podía sentir, que Dios se podía escuchar. Cuando escuché a Dios, no, ahí me volví loco, hermano. Cuando escuché que Dios me habló a mí, personalmente a mí, Dios, el Dios del universo, detuvo todo lo que estaba haciendo, dejó de hablar con el presidente de qué sé yo, y vino a hablar conmigo, un joven de 15 años, que no tenía idea de qué quería hacer en la vida. Yo dije, no, ya,
Paremos, Dios. ¿Qué más? Podía escuchar a Dios. Y recuerdo que comencé un poco en esta búsqueda y ahí tuve mi primer afán. Yo sé que a varios les ha pasado. Me están acompañando, ¿verdad? Yo estoy contando mi historia, pero usted piensa en la suya. Recuerdo que escuché que alguien me dijo, ¿y cuál es tu propósito? Y ahí me mató. Me mató, 15 años, no sabía ni qué quería estudiar y me dijeron, ¿y cuál es tu propósito en la vida? Y me mató. Y me acuerdo que me afané. Empecé a comprar muchos libros que hablaran solo del propósito. Encuentra tu propósito, 7 pasos para hallar tu propósito. Tu propósito está en este libro escrito. Prédicas, propósito 1, propósito 2, propósito 3. Encuentro, reencuentro. Aquí está tu propósito, corre aquí por tu propósito. Conferencia Internacional Apostólica, aquí está tu propósito. Y nada lograba satisfacer el que alguien me dijera, mira, naciste para esto, Dios te puso en la tierra para esto, tienes que hacer esto, porque yo andaba buscando un manual. Yo andaba buscando a alguien que me diera un instructivo paso a paso de cómo podía cumplir el propósito que el Señor tenía para mí. Me decepcioné, me frustré y sentía que estaba tarde. 17 años, no sabía cuál es mi propósito. Señor, voy tarde. Señor, me estoy poniendo viejo, dime cuál es mi propósito. Cuando cumplí los 18 entré en una crisis terrible. Dije, no, 18 años, no he logrado nada para Dios. Señor, me siento viejo ya. Y Señor, no sé cuál es mi propósito. Y de pronto entendí lo que Él quería. Y si estoy contando esto es porque el Señor puso en mi corazón que te lo contara, quizás te sirva. Encontré que mi propósito se clarificaba mucho más cuando estaba con Él. Mi propósito podía clarificarlo cuando estaba pasando tiempo con el Señor. Y después de dar las hartas vueltas, creo que mi propósito es ese. Y tu propósito también. Pasa tanto tiempo con Dios, enamórate tanto de su presencia, que todo lo que hagas después, cuando salgas de ese lugar secreto, va a ser para la gloria del Señor. Lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver un poco con esta cultura alternativa. ¿Cómo la vamos a sustentar en los años que vienen? ¿Cómo la vamos a sustentar para que sea realmente una cultura? Algo que está en movimiento, una rueda que está girando y no se detenga. ¿Cómo vamos a sustentar la cultura alternativa de la que hemos estado escuchando y aprendiendo? Creo de parte de Dios que lo que voy a compartir contigo podría ser la respuesta para sostener esta cultura alternativa. Nosotros tenemos que aprender y vamos a tener que hacernos especialistas en celebrarnos los unos a los otros. Si no me alegro yo por lo que te está ocurriendo, por tus alegrías, ¿quién se va a alegrar, querido? Si no nos alegramos y no nos celebramos entre los hermanos de la fe, ¿qué podríamos esperar que ocurra en el mundo? En el mundo, cuando a alguien le empieza a ir bien, empieza a tener un mejor sueldo, Dios lo empieza a bendecir. No, sabía. Algunos ya después no te saludan. No, es que el hermano cambió. No, si es que cuando venía en micro, simpático, empezó a venir en ese auto, cambió. No, hermano. Caso contrario, el hermano, viste que le está yendo mal, debe estar pecando. Vamos a estar orando por él. Pero si no nos alegramos nosotros cuando nos va bien, si no nos alegramos nosotros cuando las cosas están resultando, si no nos alegramos cuando te ascienden en tu trabajo, si no nos alegramos cuando estás a punto de concretar uno de tus sueños, si no nos alegramos cuando estás vendiendo todo en tu empresa, es que estamos caminando por otra vereda, querido. Cuando me toca comprar en algún negocio, trato de siempre decirle, cuando son negocios como independientes de los dueños, digo, y que venda todo. Y las personas te quedan mirando así como, como si se pudiera. Bueno, por lo menos inténtelo. Que vendas todo, que te vaya súper bien en la vida. Celebra a tu hermano.
Oye, te está yendo increíble, lo estás haciendo bien. Qué bueno que encontraste el trabajo de tus sueños, qué bueno que te enamoraste, qué bueno que estás dando pasos de fe, qué bueno que le entregaste tu vida al Señor, qué bueno que te vas a bautizar, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque si no te celebro yo, si no me celebras tú, no le podemos pedir a esta sociedad caída que tiene un corazón individualista, que tiene un corazón que no conoce el amor de Dios, que nos celebre. Qué bueno que ayer estuvo bueno el evangelismo. Quería estar, no pudimos, pero qué bueno que nos fue bien. Qué bueno que nos fue bien como iglesia. Qué bueno que nos fue bien en el estadio. Qué bueno, tampoco pude estar allá. Qué bueno que nos fue bien. Porque la iglesia del Señor tiene que aprender a celebrarse. El pastor Héctor lo decía la semana pasada. Cuando tú haces algo público vas a provocar dos cosas. O inspiración o envidia. Seamos de aquellos que inspiramos a la gente, queridos. El mundo necesita referentes. El mundo se quedó sin héroes. Si tú buscas hoy día, institución por institución están cayendo. Han caído, no hay credibilidad. Nadie le cree a ningún líder religioso, a ningún líder político, a ningún líder musical. El mundo se quedó sin héroes. Y si te dijera que Dios te está mirando como un candidato para ser un influencer del reino, para ser una persona que influencia positivamente a los demás, inspira a las naciones, inspira a los demás, inspira a los otros matrimonios, inspira a los otros padres. Y cuando descubras tu propósito y pases tanto tiempo con Dios, cuando veas a otro que está inspirando, no vas a sentir envidia. Porque vas a decir, no, está bien, ese es su propósito. Para eso lo llamó el Señor. Yo me voy a dedicar a esto. Y gloria a Dios porque yo no puedo estar en todas. Porque no soy Superman, no soy Iron Man, no soy ningún superhéroe. Solo soy un siervo de Dios. Cuando pensaba un poco cómo hilvanar este mensaje para conectarlo a esta cultura alternativa que el Señor quiere desarrollar a través de su iglesia, me daba cuenta que de repente en nuestras oraciones le falta un plus. El pastor Francisco lo decía hace poco. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes qué? No sabemos orar. Y Jesús les dijo, bueno, cuando oren, háganlo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y como es en el cielo, sea hecho acá en Chile. Y como es en el cielo, sea hecho en Santiago. Y como es en el cielo, sea hecho en las naciones y sea hecho en Latinoamérica. Pero que venga tu reino, Señor. Señor, necesitamos de tu reino. Necesitamos al Rey, necesitamos su reino. Y aquí es donde el mensaje empieza a ponerse punzante. ¿Cómo hacemos que venga el reino, querido? ¿Cómo podemos realmente manifestar el reino? Aquí es donde la iglesia a ratos cometemos algunas licencias. Nos damos licencias que el Señor no las permite. A ratos nos compramos algunas verdades a medias que terminan siendo mentiras. Para que venga el reino, y esta es nuestra convicción de fe, y esto debería ser nuestro manifiesto, que toda la gente pueda leer que esto es lo que nosotros profesamos. Para que venga el reino de los cielos, solo hay un camino, y ese es Jesús. Hoy está muy de moda el templo Bahá'í. ¿Cuántos lo conocen? Que está ahí arriba en Peñalolén. Hay más de 8 en el mundo. Y literalmente son una secta que lo que postula es que tú puedes ir ahí y adorar a cualquier Dios. Porque finalmente lo que importa no es el Dios que adoras, sino que adores. Y hay muchos cristianos que van allá, hermano. Hay muchos cristianos que van al templo Bahá'í a adorar a Jesús. No me voy a meter más allá, pero creo que nosotros tenemos que tener una verdad certera. Y es, Señor, venga tu reino. Y para que venga el reino de los cielos, solo hay un camino, solo hay una puerta, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús.
Su nombre es Jesús y Él murió y Él cargó sobre sus hombros el pecado y Él cargó sobre sus hombros el precio de nuestra paz y fue molido por nuestras iniquidades y por nuestras rebeliones para ponernos a cuenta con el Señor y que hoy podamos decir que tenemos pacto con Dios para que pudiera venir su Espíritu Santo a morar dentro de cada uno de nosotros y a través de eso traer el reino. Entonces, cuando decimos, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, que venga el reino, que cambien los ambientes, Señor, que sean transformadas las vidas. Me encanta el eslogan, transformando vidas. Creo que lo estamos viendo. No es mediático, no es populista, pero sí es efectivo. Transformando vidas, uno a uno, el Señor lo está haciendo. El Señor quiere seguir transformándote a ti. ¿Para qué? Para que seas un transformador de otros. Venga tu reino, Señor, venga tu reino tan profundamente que seamos transformados nosotros y podamos afectar a los demás. Es la síntesis a la que han llegado algunos estudiosos. Tienes que ser para poder hacer correctamente. De lo contrario, tu hacer va a estar incompleto. Señor, que venga tu reino se manifieste acá. Espíritu Santo, vive tanto en mí para poder hacer efectivamente, para poder transformar a otros. Y hacia allá es donde quiero hacerte reflexionar hoy. Cuando el Señor estaba caminando en medio de la tierra, Él criticó duramente a los fariseos. Los fariseos eran, podríamos decir, la clase religiosa, quienes tenían la representatividad de Dios, hablaban en nombre de Dios, oraban públicamente y eran conocidos porque ellos conocían a Dios. Sin embargo, Jesús tuvo diferentes encontrones con ellos, los trató de hipócritas, de sepulcros blanqueados. Pero hay un momento en que está hablando con sus discípulos y les da el siguiente consejo. Está en Mateo capítulo 23 y dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos te digan que tú guardes, guárdalo y hácelo. Mas, no hagas ninguna cosa como la hacen ellos. No hagan sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Y ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos con un dedo quieren moverlas. Básicamente, Jesús está diciendo, mira, todo lo que te digan, apláudelo y dile que está bonito y hácelo. Pero todo lo que tú veas que ellos hacen, arráncate de ahí. Yo se los voy contextualizando en chilensis. Entonces, ¿por qué el Señor está haciendo eso? Porque le está diciendo, mira, ellos dicen ser, ellos dicen cosas que vienen del reino, ellos hablan de parte de palabras de mi Padre, que sí son conforme al reino, súper bien, pero sus obras no. Hasta ahí nomás. Sus obras no representan al Señor. Sus obras no son correctas. No son actos de justicia. En esa obra no te metas. Y el Señor empieza a hablar a sus discípulos y empieza a guiarlos. Y en 3 años lo que logra es transferir el mensaje. Hay un libro, no voy a dar el nombre, pero uno de los primeros libros que leí cuando estaba conociendo al Señor. Y me impactó porque era un libro súper estudioso, casi entrando en estudios filosóficos. Y el punto a lo que llegan muchos estudiosos es el cristianismo es indestructible. El cristianismo ha sobrevivido y sobrepasado distintas eras, edades, tipos de gobiernos, sobrevivió al judaísmo estricto ortodoxo, sobrevivió a los nazis, sobrevivió a los comunistas, sobrevivió a la Revolución Francesa, a la Revolución Industrial y ha cambiado al mundo a través de 2000 años. Y aunque muchos han querido eliminar la Biblia, hacerlo ilegal, el mensaje de Jesús sigue proliferando por las naciones. Cuando muchos dicen, lo único que queremos es que dejen de hablar de Jesús. No importa que hablen de Dios y de cualquier Dios y hagan lo que quieran, pero no hablen de Jesús. Y al punto que llegan todos estos estudiosos es, el cristianismo es indestructible por una razón. El mensaje del Evangelio
y el mensajero, Jesús, se hicieron uno. Jesús logró encarnar el mensaje. Y cuando encarnó el mensaje, se hizo indestructible. Muchos líderes religiosos de otras religiones han tenido un levantamiento, han tenido popularidad, pero luego decaen. El cristianismo jamás será destruido, porque Jesús encarnó el mensaje y posterior a eso, siendo el mensaje hecho carne, lo encarnó en sus discípulos. Y sus discípulos lo encarnaron en mucha más gente, creando así una cadena de valor intergeneracional que ha llegado hasta nuestros días. Y hoy tú eres portador de aquel mensaje. La pregunta que tenemos que hacernos es si lo estamos encarnando o no. Porque si tú estás encarnando el mensaje, cuando vengan a buscar la falla, cuando vengan a buscar la crítica, cuando vengan a buscarte tus perseguidores, dirán: hay un problema. Él y el mensaje eran uno. De lo que hablaba era exactamente lo que vivía. Lo que decía era lo que hacía. Hablaba de las misericordias y el tipo era misericordioso. Hablaba de la compasión y sabes que era súper compasivo. El mensaje y tú tienen que hacerse uno. Tienes que comerte el mensaje hasta encarnarlo, para que después puedas encarnarlo en otro. La cultura alternativa se sustenta con actos de justicia. ¿Y cuáles son estos actos de justicia? Estos actos de justicia son los que son inspirados por Dios. Has pasado tanto tiempo con el Señor que Él mismo te va a decir: haz esto. Has pasado tanto tiempo con Jesús que Él te comenzará a decir: ¿sabes qué? Quiero que vayas ahí al frente y ores por esa persona. ¿Sabes qué? Llevas tanto tiempo acá conmigo que ahora necesito enviarte. Cruza y anda a orar por aquel que perseguía a los cristianos, por aquel que estaba matando a los cristianos. Tengo un plan con él también. Anda lleno del Espíritu Santo y ora por esa persona. Actos de justicia. Necesitamos llenar primeramente la iglesia de actos de justicia, para luego empezar a llenar el mundo de actos de justicia. La palabra en el libro de Apocalipsis dice que hay un río que sale para sanidad de las naciones. Y ahí está plantado el árbol de la vida. Ese árbol de la vida es Jesús. Y ese árbol da 12 frutos, 1 por mes. Pero la palabra en otro momento dice que nosotros vamos a ser conocidos como árboles de justicia. Y en Salmos capítulo 1 dice que tú eres como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Quiero pensar que es el mismo río, que su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo y que todo lo que hace prosperará. Estás destinado a prosperar, estás destinado a que te vaya bien. Mientras te asegures de que estás plantado junto a corrientes de agua, tu hoja no caerá y estás destinado a prosperar. El punto es que estamos en el tiempo exacto para comenzar a dar fruto. Y ese fruto es para que lo coman otros. Los frutos que tú estás dando tienen que ser servidos a los demás. Como nos decía el pastor Héctor la semana pasada con la mesa acá. ¿Cuáles son nuestros frutos entonces para servir primeramente a la familia de la fe, para después servir a las naciones? Para que abramos las puertas y llamemos a las naciones a comer, porque hay fruto para comer. Actos de justicia. Que el Espíritu de Dios te inspire para hacer más. Que el Espíritu de Dios te siga susurrando ideas locas. No importa que estén en contra de lo que está pasando, en contra de lo que todos estén diciendo. Si te lo dijo el Señor, estás destinado a prosperar. Estás destinado a que te vaya bien. Entonces la reflexión a la que te quiero empujar hoy es: ¿cuántos actos de justicia estamos teniendo hoy para dar fruto? No podemos tener actos de justicia si no pasamos tiempo con el Señor, si no le conocemos realmente, si no pasamos tiempo buscando del Señor, si no pasamos tiempo en su presencia. Los actos de justicia van a ser actos de nuestra justicia. Van a tener más fragancia a mi idea. No, es que mi idea era buena, que nadie entendió mi idea. Pero si es del Señor,
Él se encargará de respaldar la obra. Si el Señor te dice que te pongas a vender helados en la Antártica, créeme, algo va a pasar en esa gente que todos van a estar antojados de comer helado. No importa por loco que suene, el Señor está llamando a su iglesia a dar y a fructificar conforme a su justicia. Hay un versículo que a mí literal me cambió la vida. Creo que es uno de los versículos que más me gustó cuando recién estaba estudiando la palabra. Está en el capítulo 3 de Hechos. Dice que en un momento van pasando los discípulos y algunos le dicen: oye, pero ustedes son iletrados, ustedes son del vulgo, literal, del vulgo. Iletrados y del vulgo. Pero ¿saben qué? Se nota que han pasado tiempo con Jesús. Hoy ustedes no son doctos en la palabra, ustedes no son doctores de la ley, ustedes no son amigos de los escribas y de los fariseos que tienen sabiduría de hombre. Pero ¿sabes qué? Se te nota que has pasado tiempo con Jesús. Así se cambia el mundo, pasando tiempo con Jesús hasta encarnar el mensaje y salir afuera. Y aunque te digan: oye, pero tú no tienes preparación de seminario. No, pero yo he pasado tiempo con Jesús. Y lo que Jesús haría hoy acá es sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, hacer que caiga el agua del cielo y traer aceite para ungir a las naciones. Lo que estaría haciendo Jesús es bautizar. Lo que estaría haciendo Jesús es sanar a los enfermos. Lo que estaría haciendo Jesús es seguir discipulando a las naciones para que otros encarnen el mensaje. Porque el cristianismo, cuando logra encarnar ese mensaje, se vuelve indestructible. No importa que te quieran detener, no importa que te quieran amordazar, no importa que quieran silenciarte. Si estás pasando tiempo con Jesús, darás fruto. Darás fruto. Darás fruto. Y más importante que el fruto, tu hoja no caerá. Vas a poder perseverar, no importa la tormenta que venga. Siento muy fuerte cómo el Señor está despertándonos a esta realidad. Él quiere que nos llenemos de actos de justicia. Y es por eso que nos está llamando desesperadamente a pasar tiempo con Él. Es por eso que el Señor nos está llamando desesperadamente a que volvamos a enamorarnos como el primer día. Vuelve conmigo a ese día cuando te encontraste con el Señor. ¿Cuántos se acordaron? Y si de alguna manera empezamos a sentir algún tipo de nostalgia, quiero decirte que es porque hemos abandonado aquellas prácticas de aquellos días. Personalmente, cuando me acuerdo de aquellos días, siempre tengo nostalgia porque cuando recién conocí al Señor podía estar 4 o 5 horas con Jesús en un día y se me pasaban como si fueran 10 minutos. Me comía la Biblia, anotaba los versículos que más me gustaban y me los empezaba a memorizar. Y cuando pienso en cómo vivo hoy, a ratos siento nostalgia de aquellos días. Quizás es el Señor invitándome a retomar aquellos hábitos para poder tener actos de justicia para servir a las naciones. Quizás es el Señor el que te está llamando una vez más al primer amor. Antes eso era muy común, ¿no? Veíamos a alguien que estaba así como apasionado por Jesús hasta la muerte y decíamos: no, es que está en el primer amor. Tranquilo. Se le va a pasar, sí, el primer amor. Como si fuera una condición pasajera. Qué mediocre sería que un esposo le dijera a su esposa: no, es que bueno, ya no es como antes, es que se apagó el primer amor. Bienvenido al sillón. Bienvenido a la bodega. Queridos, despertemos una vez más al primer amor. Llénate de actos de justicia, iglesia. Vuelve a pegar tu oído al cielo para escuchar qué es lo que quiere el Señor que tú hagas. No podemos darnos el lujo de andar dando palos de ciego. Necesitamos ser certeros, efectivos. No me voy a mover de este río hasta que el Señor me envíe.
No me voy a dejar de pasar tiempo con Jesús, buscar su nombre, buscar su rostro, glorificar al Espíritu Santo, hasta que Él me diga qué es lo que Él quiere que haga. Si Él me dice, anda al Parque Los Industriales a evangelizar, gloria a Dios, ahí estaremos y será de bendición para la nación. Ay, ¿cómo así? Si es un poco nomás. Pues sí. La comuna, no, es de bendición para la nación. Porque cuando tú tienes actos de justicia, jamás sabrás hasta dónde afectará. Cuando haces un acto de justicia del reino de Dios, que promueve que el reino se acerque, nunca sabrás hasta dónde llegará esa influencia. Nunca sabrás por quién has orado. Nunca sabrás si te tocó orar por el próximo gobernador de la nación y tu oración cambió algo en la vida de esa persona. Estamos terminando un año y aunque no es el año bíblico, siempre es bueno reflexionar. A ratos nos cuesta reflexionar. Y hoy día, mientras reflexionaba en la mañana, decía, bueno, definitivamente no soy el mismo que hace un año era. Estoy más flaco. No entiendo la ironía de sus risas, pero bueno. Pero no somos los mismos. Hace un año no conocías tanto de Dios. Hace un año Dios no te había hablado como te había hablado hasta hoy. Hace un año atrás no habías tenido las experiencias que hoy tienes con Dios. Un año atrás teníamos otro fondo. Un año atrás estábamos en otra estación. Y ahora que estamos culminando, como decía, aunque no es un año bíblico, es bueno sentarse a sacar cuentas. Ok, este año en esto me fue pésimo. En esto también. En esto peor aún. Pero en esto no lo hice tan mal, Señor. ¿Qué opinas tú, Jesús? ¿Qué opinas tú, Señor? Espíritu Santo, ¿te gustó lo que hice? Espíritu Santo, ¿esto glorificó a Jesús? Y podría sorprenderte, porque hay cosas que de seguro hiciste bien, iglesia. En otras no lo logramos, en otras quedamos al debe, pero hay cosas que sí hiciste bien. Tu célula hay cosas que sí hizo bien, querido líder. Así que cobra ánimo y ponte metas para el próximo año. Esto ya lo voy a contar solo porque estamos acá muy en confianza, ¿no? Hace 2 semanas estábamos hablando de verdad, y no se rían, por favor. Empecé una dieta, de verdad. Ya. He bajado 2 kilos, hermano. Y yo les decía a las personas con las que estábamos ahí cuadrando la dieta, y les decía, pero es que no, tienen que ponerme un objetivo. A mí no me sirve que me digan baja de peso, díganme cuánto tengo que bajar. No les voy a decir cuánto, porque nos vamos a poner a llorar acá, pero tengo el objetivo. Entonces, ahora que está cerrando este año, ponte un objetivo. Ok, el 2019 discipulé a 1, ya está por ahí. Ok, el 2020 tengo que discipular a 2 personas. Ok, el 2019 gané a 2 y 1 ya no está. El 2020 voy a ganar a 5, voy a ganar a 10. El 2019 nunca fui a célula. Este 2020 va a ser mi año. No sé cómo, pero me van a poner hasta de colíder porque voy a estar en todas. Ponte objetivos, iglesia. Ponte objetivos que nazcan del corazón de Jesús. Pasa tiempo con Dios. Aprovecha estos días antes que termine el año y enciérrate con Dios y pregúntale, ok, Señor, ya evaluemos el año. Evaluemos el año. Y no te pongas como el hijo cuando sabe que los papás andan en reunión de apoderados. Escucha, porque la crítica del Señor siempre viene con un abrazo. Y dile, bueno, Señor, ¿y ahora cuáles son los próximos pasos? ¿Para dónde vamos? Dame los objetivos, Señor. Dame el objetivo. Y llénate de actos de justicia. Llénate de actos de justicia. Celebra a tu hermano, celébralo. Qué bueno. Celebra la victoria de tu hermano. Porque cuando esté en la derrota, ahí también tienes que aparecer tú. Pero cuando esté en la victoria hay que celebrarlo, por hermano. Hay que celebrar cuando las cosas resultan. Hay que alegrarse cuando nos va bien. Me acordaba hace un tiempo, Víctor compartió una publicación. Necesitaba likes. Y gloria a Dios que ahí estaba la iglesia para ayudarlo, por hermano. ¿Ganamos o no ganamos?
Era una publicación que si tenía más likes que todos los demás, le regalaban una herramienta enorme para hacer trabajos de carpintería. Y alguien podría, no, hermanito, oye, dale like. Oye, tomen su like, está bien. Celebra a tu hermano. Celebra a tu hermano. Terminemos este año en alegría, celebrando al Señor, celebrando a Jesús y celebrando a tu hermano. Llénate de actos de justicia hasta que el Señor te diga, tienes tanto fruto, ya sale a repartir, hombre. Sale a repartir, mujer de Dios. Sale a repartir y da de comer a las naciones. Sale a repartir y alimenta a todos los de tu empresa. Sale a repartir y alimenta a todos los de tu colegio. Sale a repartir y alimenta a la gente. Y llámalos. Porque en la casa aún hay fruto. Porque en la casa de mi Padre aún hay lugares para muchos. Ponte de pie, iglesia. Te voy a invitar a que busques a alguien, ojalá los mismos que estuvieron en el Factor Bernabé, para que terminemos orando. Pero este es el desafío, celébralo. Oye, mira, no te conozco tanto, pero ¿sabes qué? Puedo ver que tu esposa anda muerta de la risa. Eso me dice que eres buen esposo. Te celebro eso. ¿Sabes qué? Tus hijos andan corriendo por ahí, están llenos de vida. Me contaron por ahí que eres bueno para llevar a tus hijos al parque. Oye, qué buen papá eres. ¿Sabes qué? A lo mejor antes yo decía, el tipo, ¿por qué pone todo ahí en las redes sociales? Oye, ¿por qué publica todo? ¿Sabes qué? Ya, me estás inspirando. ¿Y sabes qué? Me gustaría ser como tú. ¿Hace cuánto no le dices a alguien que te gustaría ser como esa persona? ¿Sabes qué? En esto eres extraordinario, eres tan buen trabajador, a mí me gustaría ser como tú. Y oremos los unos por los otros y terminemos en alegría el año. Terminemos celebrando porque, iglesia, el mejor año de nuestra vida está por venir. Todo lo que hemos vivido ha sido bueno, pero lo que viene adelante aún no lo hemos disfrutado y va a ser extraordinario si damos actos de justicia que nazcan del corazón de Dios. Amén.